pues de nuevo aquí en el aire hablamos con Lisette Lloret, abogada, experta en temas de partición de bienes, temas civiles también y penal. Y hablábamos sobre las distintas formas que tiene la dinámica tóxica, porque eso es una cosa que está de moda, Lisette. Sí, sí. Dinámica tóxica de lo que es la violencia o encierra la violencia económica. Pero vámonos para la calle antes, Lisette. Hola. La manutención antes era una forma muy común de violencia económica, pero hemos visto que esto se ha modernizado mucho. Lisette, buenas tardes. Hola. Sí, buenos días. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, sí, perdón. Yo estoy llamando porque yo quiero primeramente felicitar a la licenciada que está haciendo, tiene vasto conocimiento de lo que es el derecho de familia. Pero yo quiero hacer una acotación, un aporte, si se quiere. Cuando las leyes protegen de sustracción de bienes, violencia y todo eso, la ley no se está refiriendo a un género específico, ¿verdad que no? No. Te contesta Lisette. Claro que no. Puede ser que una persona, hombre, sea víctima también de violencia económica y se da en la vida real. Claro que sí, por eso cuando hablamos de la modificación que tuvo la ley 2497, cuando habla de la parte de violencia económica, se refiere a la violencia dentro de la violencia intrafamiliar. Y de hecho, no solamente no hace distinción entre hombre y mujer. Es algo que no estamos tocando aquí, pero también es muy común el abuso económico que cometen los hijos contra los padres envejecientes, donde teniendo ellos el cuidado de los padres, hacen uso indebido y abusivo de los bienes, que si bien es cierto en algún momento los va a heredar, mientras el padre esté vivo, es el dueño. Y hay muchos envejecientes que sufren el abuso porque los hijos tomando el dinero de los padres, los tienen pasando hambre, abusan de ellos y le distraen los bienes de manera ilegal. O sea que no solamente es mujer, también al hombre y a los padres o a los menores de edad. Hola, buenas. Sí, excúsame que no terminé la idea. Dale, perdóname, cuenta. Lo que pasó fue que como es un programa educativo y hay muchas personas que ignoran sus derechos, se podría entender que el hombre, al ser abusado también emocionalmente, económicamente, sustracción, esconder bienes, etcétera, etcétera, no tiene derecho para proteger. Entonces, sería bueno que la licenciada abarcara la violencia como de un modo integral, no exclusivo del hombre hacia la mujer, sino del hombre hacia la mujer, de la mujer hacia el hombre, etcétera, 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 porque entonces, como bien apunta la licenciada en su intervención anterior, a veces las personas no reclaman sus derechos porque lo desconocen, pero si solamente estamos dirigiéndonos a una sola dirección, vamos a entender que el hombre no tiene derecho. Entonces, ese es mi aporte a la contribución que está haciendo la licenciada ahí. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Toda razón tienes, Lisette. Sí, no, muy válida su acotación. Les recuerdo, obviamente, que el programa tiene un límite, es corto. No podemos, lamentablemente, hablar 3 o 4 horas de un tema que pudiera tomarnos semanas debatiéndolo. Pero por eso recalco, cuando inicié, mencioné la violencia intrafamiliar. Y violencia intrafamiliar implica a toda persona que tenga un vínculo de familiaridad. Padres, hijos, ya sea ascendientes o descendientes, pueden ser los colaterales, los hermanos, y está la pareja. Y obviamente siempre se recalca, y es lamentable, como decía él, que a veces solamente se hace del lado de la mujer, pero lamentablemente seguimos estando en una sociedad machista, donde la mujer sigue siendo en proporción más abusada que el hombre. Sabemos que con los cambios que ha habido, sí, ya se conoce más, porque a veces por un tema de pudor el hombre tampoco contaba las cosas que pasaban. Sí, hay muchos hombres que son víctimas de violencia física, víctimas de violencia psicológica y sobre todo víctimas de violencia económica, con otros ribetes, pero lo son. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes, sí. Yo quiero hacer un aporte o preguntar algo. Sí, entonces, cuenta. ¿qué ocurre cuando uno vive en pareja, en familia, en esposo? Y siempre que el esposo es el mayor productor económico, cada vez que va a hacer una inversión, la mujer dice no. ¿Qué pasa en ese caso? Muchísimas gracias. Un momentito. Buenas. Hola. Hola. Buenas. Hola, ¿cómo está? Hola.
Sí, quería aportar algo también con relación al... Aquí la violencia se quiere tratar solamente como violencia contra la mujer, es violencia familiar. Y hay hombres que son abusados también y no lo dicen porque la sociedad lo va a castigar y le va a hacer bullying. Claro. Entonces, también hay que hablar de eso. Yo estoy de acuerdo, sí, que se ve en mayor cantidad hacia la mujer, pero también hay hombres que lo callan. Muchísimas gracias. Bueno, Lisset Lloret, hay una legión de llamadas de hombres que están reclamando y preguntando si ellos tienen derechos y si la violencia económica también se da de manera proporcional hacia ellos. Un momentito. Hola. Sí, buenas. Sí, cuéntenos. Mire, yo escuché el tema y me ha gustado bastante porque, por ejemplo, en mi caso, yo tengo una pareja que cuando me junté con ella tenía unas hijas que no eran mías y luego el papá falleció y ahora viven la niña conmigo. Para no agrandarle la conversación, yo tengo 3 niñas que no son mías y tengo un negocio y ella dejó de ir al negocio y está en la casa, no trabaja. En ese caso, yo estoy siendo abusado, pues yo tengo que mantener mi casa y ya usted sabe. Muchísimas gracias. Lisset te contesta en un momentito. Buenas tardes. Buenas. Hola. Yo quiero que me respondan por qué yo sufrí un incidente con una persona. No le voy a alargar el cuento. Yo lo que quiero saber, ¿por qué no cayó presa la esposa de Pedro Casal? Si hubiese sido él que le da una sola pecosá, ese señor estuviera preso a 10 años. Y esa señora le dio un concierto de palo y ella no cayó presa. ¿Por qué? Muchísimas gracias. Estamos hablando hoy de violencia económica en Trátame Bien, en todas sus vertientes. Ya ese es un caso que está en la justicia y nosotros necesariamente no tenemos por qué dilucidarlo aquí en este momento. Cuando llegue el programa donde hablemos de ello, te vamos a dar la oportunidad. Lisset, los hombres nos han llamado. Parece que hoy Trátame Bien, las llamadas son masculinas. Y me encanta. No, y a mí más, pero le porque aclaro, son hombres que escuchan. Le aclaro a su audiencia. Tenía muchos años sin venir, pero siempre que vengo recibo muchas llamadas de los hombres y eso me gusta. Pues le voy a decir una infidencia a la audiencia de Trátame Bien. Ajá, dele. La amistad y el cariño que me une a Ana Andrea Villacamacho como persona y como servidor público es porque, aunque yo estoy aquí, ustedes no lo crean, el 95% de los casos de violencia que yo llevé era representando hombres. Ciertamente. Y nos conocimos así de manera irónica. Yo creo que yo soy la abogada que fue más querida en la unidad de violencia de género, porque todos los casos que yo llegaba eran con hombres y había que atenderme. Entonces, para que la audiencia masculina esté tranquila, yo no soy, y respeto, ¿verdad? Porque esta es una opinión personal, no soy feminista, subrayado en negrita y entre paréntesis. Yo no estoy en contra de los hombres, trato de ser justa y conozco por experiencia propia muchas situaciones de violencia que los hombres han sido víctimas. Y muchas situaciones donde las mujeres que no han sido víctimas de violencia han abusado, han hecho un uso abusivo de la ley. Los reconozco y yo a ustedes los defiendo más de lo que ustedes piensan. Ahora bien, el tema que estamos desarrollando, sí, no es que lo estoy enfocando solamente frente a la mujer. La violencia económica es un tema social que afecta a los diferentes componentes de la familia. Y sí, el hombre que es abusado económicamente tiene derecho a ir a los tribunales, tiene derecho a hacerlo y a que se le conteste. Lo que pasa es que la gente no utiliza las vías. Lamentablemente. ¿Pero por qué no la utiliza? ¿Se cree que desconocimiento de sus derechos o piensan que solo la justicia está protegiendo a la mujer y que a ellos no los va a proteger? Primero hay desconocimiento. Y a veces hasta de los mismos abogados tenemos desconocimiento. El hombre se siente doblemente maltratado, se siente avergonzado de tener que decir que está siendo abusado en cualquiera de las vertientes por una mujer. Pero tercero también, lamentablemente, por un tema quizás mediático y real, el hombre se ha sentido desprotegido porque se entiende que cuando una mujer dice algo, se le cree, sea verdad o no, y cuando el hombre lo dice, a él no se le cree.
Buenas tardes. Hola. Hola. ¿Cómo está? Buenas. Siempre las oigo. Gracias. Yo quiero hacerle una pregunta. Ajá. Yo tengo 24 años viviendo con mi esposo, entre comillas, porque no somos casados legalmente. Pero él está con su anterior casado. Pero no, ni la ve ni nada. Entonces yo no tendría ningún derecho. Muchísimas gracias. Lisette Lloret te contesta. Sí, antes de contestarle a ella, el señor que llamó antes, que explicaba la situación de que tiene un negocio, que la señora no trabaja, hay algo que tenemos que entender. La ley maneja este tipo de casos, pero este es un tema social y familiar, es un tema de decisión. Si él como pareja no se siente cómodo de estar sosteniendo su casa, su esposa y las hijas de su esposa de manera unilateral, pues es algo que deben hablar. Él no está obligado del todo a mantener, obviamente, hijos, no está obligado legalmente a mantener hijos que no son de él, pero los esposos se deben un deber de asistencia, habitación y alimento, que antes de la ley de violencia de género o intrafamiliar, el mismo Código Civil lo establecía. Entonces hay un tema de criterio, sí, ribetes legales, pero es un tema de decisión. Si él no se siente cómodo, él puede buscar las vías de mejorar su situación. Esta señora que llama ahora, como yo decía anteriormente, ella tiene un impedimento legal para poder pretender reclamar una partición en un momento. Porque él tiene un contrato de matrimonio, un contrato legal. El matrimonio es un contrato legal, donde yo digo que voy a compartir mis bienes con una persona. Entonces, ese vínculo legal que él no ha roto con su anterior esposa implica que todo lo que él tiene es mitad de él y mitad de su esposa legal. ¿Qué derechos tiene esta persona? Lo que ella pueda demostrar que ella, de su propio esfuerzo y con el resultado de su trabajo, ella ha podido comprar. Si no, no lo tiene. Ay. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hola. Quiero plantear una situación concreta. 7 años de relación consensual. La esposa gana, la mujer gana 5 veces más que lo que gana el hombre. Se acaban de separar. Él había vendido de un matrimonio anterior un inmueble. Ese dinero no se sabe dónde está. Pero él desviaba del dinero de ella, que tenían cuentas comunes, y ella se lo daba todo para que él lo depositara. Él lo desviaba a una cuenta solo a su nombre. Y ahora él dice que ese dinero no entra en la comunidad, que los préstamos que hay, él no tiene que pagar nada, y que el inmueble que compró ella, pero a nombre de los dos, le toca la mitad. ¿Entraría realmente ese dinero en la comunidad, que ya es un bien mueble? Porque aunque venga de un inmueble de una relación anterior, se convirtió en mueble desde que lo vendió. Una preguntita, ¿estaban casados? No. Okay. No, Muchísimas y la gracias. relación se inició ya él siendo viudo. Es decir, que es una relación que cumplía con todos los requisitos para ser reconocido como un matrimonio. Muchísimas gracias. Lisette Lloret. Sí, en ese caso, a menos que ella entregara el dinero de manera directa y no hiciera una transferencia o un depósito, si ella ha hecho transferencia, ella puede demostrar que ese dinero cayó en manos de él porque ella lo envió. De esa manera ella puede demostrar la existencia de ese dinero y que lo aportó ella. Si es así, ella está cubierta. En cuanto al inmueble que está a nombre de los dos, obviamente él es el dueño de la mitad, independientemente que haya sido adquirido con dinero de ella, porque fue una decisión que ellos tomaron de ser ambos titulares. Y del inmueble que él tenía, producto de su primer matrimonio, no podemos confundir. La partición entre esposos que son cotitulares no se puede confundir con la sucesión. Lo que yo recibo como sucesión, ese dinero no entra en una futura comunidad. Ni lo que yo tenía antes de tener una relación contigo o un matrimonio contigo. Si no son bienes muebles. Si ya entró como dinero, sí entra. Hola, buenas. Esa señora que está hablando parece que la suegra del hombre o la mamá de la muchacha, según mi parecer. Dios mío. No soy tan mayor, ¿no? Dios mío, Dios mío. Lisette, entonces una cosa. Entramos en una relación. Yo he visto muchos casos donde se entra en una relación y se le dice a la otra persona, no importa el tiempo, mira, toma un préstamo, que yo tengo mi crédito copado con muchas cosas, pero tómalo tú que yo lo pago. Se acaba la relación
y yo no pago el préstamo, pero me lo contestan luego de irme a la calle porque las líneas están llenas. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, con la gracia de Dios y esperando que ustedes estén igual o mejor. Amén. Cuéntanos. Sí, le consulto. Un matrimonio de más de 50 años, tienen hijos, bienes en común. El señor adquirió, fruto de su trabajo, unos terrenos, los cuales por asuntos de salud ahora ha decidido venderlo todos. Pero como le digo, tienen un matrimonio de más de 50 años. Hay propiedades que se han adquirido con el trabajo de los dos también y él ha decidido venderlo todo. Él entiende que le queda poco tiempo de vida y él ha decidido vender todo. Pero ¿qué pasa? Tiene todo el dinero en una cuenta donde él la maneja. La esposa no tiene manejo de nada de ese dinero. Para ella hacer uso de algo de ese dinero, ella tiene que pedírselo a él. Entonces, los hijos están en conocimiento de la situación y han querido empoderarse y ayudar a la madre a hacer, no digamos que una división, sino de que ella tome parte y control del dinero, porque por la edad y la salud de ambos es posible que pueda haber un desenlace en cualquier momento que no sea el más favorable, digamos muerte o una enfermedad a largo plazo. Entonces, ¿qué ustedes le sugieren a esa familia que puedan colaborar con su madre básicamente, que es la que está, vamos a decir, desprotegida, y tienen una hija que en condición de bipolaridad? Muchísimas gracias. Un momentito te contestamos. Hola, buenas. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Cuéntanos. A la licenciada que aclare nuevamente lo que ella acaba de decir, que en el caso de los inmuebles adquiridos antes, no entran dentro de la comunidad, pero el dinero sí. Muchísimas gracias. Lisset Lloret, ahí le dejamos el panel full y le toca responder. Bueno, en cuanto a la primera situación, la esposa puede, en este caso, dirigirse a los tribunales y puede pedir medidas cautelares para proteger el patrimonio. Si bien esa cuenta está a nombre solamente del esposo, ella es copropietaria por la comunidad de bienes de la mitad de esos fondos y ella puede pedir que se nombre un administrador judicial para que un tercero maneje los fondos cuando ella demuestra que la persona no está en capacidad o que quiere distraerlos. De igual manera, hay una figura que es poco usada, por no decir que es nula, que es la separación, la disolución de comunidad dentro del matrimonio. O sea, sin tener que divorciarse, se puede pedir a un juez la disolución de la comunidad para ella poder tomar control del 50% que le correspondería y así evitar que la persona pueda diluir o dilapidar la totalidad de los bienes. Entonces, en ese caso, ella no está desprotegida, ella puede dirigirse a los tribunales y hacer la solicitud, demostrando el peligro que hay de que los bienes puedan ser dispersados. En cuanto a la segunda pregunta, sí, los bienes inmuebles, es decir, casas, solares, edificios que se tienen antes de un matrimonio, nunca entran en la comunidad. Ahora bien, todo lo que son bienes muebles, es decir, dinero, certificados de depósito, los dineros que están en cuenta, dinero en efectivo que usted tenga, vehículos de motor, maquinarias, bienes muebles, los muebles de una casa. Cuando usted se casa, eso entra dentro de la comunidad y se confunde. Y cuando decimos que se confunde, es que se determina que es propiedad 50-50 de cada una de las partes, sin distinguir quién fue que lo aportó. Y para que la gente entienda, cuando usted va a un oficial civil y decide casarse y no aclara que usted quiere algún otro régimen, por consecuencia, el que usted está admitiendo es el de comunidad de bienes. Y eso implica que usted está dispuesto a compartir todo lo que usted tiene con otra persona y que todo va a ser mitad y mitad. La pregunta que le hiciéramos, querida Lisset, esos famosos préstamos que cuando somos pareja hice que tú tomaras porque estábamos en amor y porque por el tabú que hablábamos en principio existe, a las parejas les aterra hablar de dinero para que no se vea interés o por cualquier tema tabú, porque yo pienso que es sano hablar de la parte económica y bien claro, pero queremos saber qué pasa en esos casos. Para mí es una muestra de violencia económica full, igual que la manutención. Claro, no, y en este caso, para que el público masculino se sienta un poco más identificado, claro, creo que se da más el caso de que la mujer
quizás produciendo menos o no teniendo tanto acceso al crédito, le pide a su pareja, sean esposos, sea pareja consensual, sean apenas novios, que le ayude tomando un préstamo para la compra de un vehículo o para un préstamo de consumo, porque no tiene crédito. Entonces la persona que toma el crédito, que lo hace a su solo nombre, se hace obviamente el deudor exclusivo de esa deuda. Muchas veces frente a una separación o a un disgusto, la parte que fue beneficiada por el préstamo decide no pagarlo más. Entonces tenemos a la persona que tomó el préstamo, que no hizo uso del dinero, con una deuda de la que tiene que responder. Y hasta pudiera afectarse su score crediticio y verse afectado. Entonces, obviamente, cuando la persona intenta reclamar, legalmente no tiene un auxilio porque él de manera voluntaria firmó un contrato de préstamo que le es indiferente a ese tercero, entidad de intermediación financiera, donde él usó un préstamo a su nombre, y no puede decir, bueno, mire, que ese préstamo yo lo tomé, pero era para mi esposa o era para mi mujer, y ella ahora no quiere pagarlo. Él va a ser el deudor y será el responsable. Y en ese caso tenemos que recordar, para todos los casos que estamos hablando, que hay una diferencia entre lo que es lo justo y lo que es lo legal. De lo que estamos hablando, y es porque los hombres se quejan, es que no es justo las consecuencias que ellos asumen de muchas situaciones que se dan, pero legalmente, lamentablemente, sí se les impone. Ay, buenas tardes. Hola. Hola. Se nos fue. Lisette, me llama la atención mucho la legión de hombres que ha llamado hoy reclamando que se hable de hecho, y creo que ya le hemos contestado. Pero a mí me ha llamado la atención también un sinnúmero de mujeres, jóvenes y no jóvenes, que se enlían también, enlían casi todo su crédito en el famoso préstamo, y luego este hombre le dice, yo no tengo dinero para pagar, ¿qué tú quieres que yo haga? Y ahí entonces, porque también sucede con las mujeres y mucho, en cantidades industriales. No, y es lo mismo que estábamos hablando anteriormente, legalmente ella no tiene un reclamo, porque ella voluntariamente accedió a solicitar un crédito. Entonces, lo que las personas hacen en voluntad, a menos que se pueda demostrar obviamente un vicio del consentimiento, fue obligada, fue engañada, fue amenazada, pero si lo hizo voluntariamente y ese hombre ya no quiere pagar esa deuda, ella tiene que asumirla. Santo Dios. Buenas tardes. Hola. Sí, gracias. Buenas tardes. ¿Sí? Si un hombre le regala a su novia una casa y luego se casa con ella, cuando se divorcian tiene que devolverle la casa. Y la otra pregunta es, si esa persona tiene un inmueble antes de casarse y lo vende, ese dinero que entra, ¿a quién le corresponde? Te responde Lisette Lloret en breve. Buenas tardes. Hola. Lisette, ahí están. 2 preguntas en una. Sí, independientemente que haya sido un regalo o una compra, si el inmueble no se adeuda a ningún monto y está a nombre de una de las partes, cuando se casan, ese inmueble no entra en la comunidad y no hay que hacer la partición. Ahora bien, también tienen que saber, a veces se compran inmuebles con financiamientos y lo que reste de ese financiamiento que se paga durante el matrimonio, sí, esa proporción del inmueble entra dentro del matrimonio. Cuando el inmueble es adquirido antes de casarse, se casa y el inmueble se vende, ese dinero, si no se hace la aclaración que viene producto de ese inmueble, entra dentro de la confusión del patrimonio, entonces hay que dividirlo. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Yo diría que el hombre consciente debe saber que cuando uno se muda con una mujer y se muda de la casa, se va, el hombre no tiene nada. Lo único que tiene es una funda negra que aparece. Todo de la mujer. Dios mío, Lisette. Sí, ese es un criterio personal. Obviamente, legalmente el hombre tiene derecho a más cosas, pero ya es una decisión según el estatus de cada quien. Muchas veces también vemos, me ha pasado, de hecho en estos días, Lisette, una amiga me contaba que había un matrimonio de muchos años y resultó que esa persona enfermó y luego descubrió que él no tenía nada. Que él no tenía nada, o sea, se quedó sin nada. Y el solar y los apartamentos, no, ya él no tenía nada. Entonces yo le digo a esa persona, bueno, demande, o sea, que busque un abogado experto en materia civil, partición de bienes y reclame lo que a él le corresponde. Claro, porque de hecho, si los bienes existieron dentro de la comunidad y se venden sin el consentimiento y se puede demostrar que hubo una distracción fraudulenta, obviamente ese derecho la persona no lo pierde.
pero tiene que acceder a la justicia porque quien compró, que usualmente es un comprador de buena fe, como decimos los abogados, que no sabe las intríngulis. El rebú que había. O hasta que pudo, porque a veces se dan falsificaciones de firma, donde se firma, se hace la falsificación de la firma del otro cónyuge para supuestamente vender. Entonces, puede ser un proceso largo, pero hay un acceso al tribunal que te permite anular ese tipo de transacciones y obviamente recobrar. Nos vamos a nuestra última pausa, volvemos de inmediato. Esto es Trátame Bien, no le cambie.